Daniel Noboa es el presidente electo de Ecuador. Con 35 años, el empresario se impuso a Luisa González, candidata del antiguo mandatario Rafael Correa. Noboa es hijo de Álvaro Noboa, un magnate que aspiró en 5 ocasiones a llegar al Palacio de Carondelet. ¿Cuáles son los desafíos para un jefe de gobierno al que espera un mandato de aproximadamente 1 año y medio? El análisis es con Santiago Basabe, profesor de Ciencia Política de Flaxo, Ecuador, y director de la Asociación Ecuatoriana de Ciencia Política. ¿Cómo recibe el país la victoria de Noboa, señor Basabe? Venimos de una campaña electoral considerada como la más violenta en la historia de la nación, pero Ecuador tiene otros desafíos fuera de la seguridad. 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen un empleo pleno y el hacinamiento carcelario se muestra como un verdadero dolor de cabeza. Sí, efectivamente, buen día. Hay dos problemas fuertes, graves ahora mismo. La seguridad, que es lo inmediato, la gente tiene, hay mucha desesperanza en el país, no solo por el crimen organizado, transnacional, el narcotráfico, sino también por la seguridad ciudadana en las calles, en lo cotidiano. Y el otro gran problema que tiene el país ahora es los niveles de desempleo que han subido de forma importante en el país y de muchísimo subempleo además. Esos son los retos, creo, del presidente entrante. Tengo dudas que pueda hacer algo efectivo y eficiente en el cortísimo plazo que tiene respecto al tema del empleo, pero sí creo que la seguridad va a ser el punto central de su trabajo, sobre todo la seguridad en el plano ciudadano, en lo que más se observa. Hay un nivel ha crecido importante de una forma de extorsión a los pequeños negocios, de pedir dinero a cambio de seguridad, lo que acá se conoce como vacunas, y eso ha generado un nivel de incertidumbre importante, no solo entre la población, sino también entre los agentes económicos, locales e internacionales. Hay un problema en la producción en diferentes sectores. Y creo que nuevamente ahí va a ser y ahí debería ser el punto central de atención de este gobierno de transición, junto a otros temas en el plano social no menos importantes como la salud pública, la mejor distribución de medicinas, un reordenamiento del sistema de educación superior y cuestiones que desafortunadamente en el gobierno del presidente Lasso han sido poco tomadas en cuenta. Ya usted lo comentaba, el plazo de este mandato del señor Noboa se muestra muy corto. Él debe posesionarse antes del 20 de diciembre para un mandato que debe terminar en mayo de 2025. ¿Permiten estos plazos de verdad desarrollar una agenda política? Por supuesto que no. Permiten desarrollar uno o dos temas coyunturales y nada más que aquello. Hay que ser realista y sincero. El país requiere reformas estructurales, por ejemplo, en el tema de la seguridad social, que ahora es un problema. Requiere reformas estructurales en el Código del Trabajo, el régimen laboral en términos generales, que dificulten en alguna medida ampliar la masa laboral en el sector privado. Pero esas son cuestiones, por un lado, que demoran un tiempo porque requieren un proceso de negociación amplio y por otro lado, que no necesariamente generan adeptos en términos electorales. Y el señor Noboa, al igual que la señora González, pero ahora hablemos de él, que es el presidente, ha dicho que tendría interés en ser candidato en el 25. Entonces, será un gobierno con muy pocas cosas puntuales, todas desafortunadamente orientadas al proceso de la campaña que empezará ya a mediados del próximo año, donde se iniciará el calendario electoral de cara a esta elección, como digo, del 25. Daniel Noboa ganó con el 52% de las papeletas frente al 47% de Luisa González. ¿Cómo podemos interpretar estos datos? ¿Nos habla esto de un Ecuador polarizado? Habla de un Ecuador con entre 30 y 35% de fuerte apoyo a la Revolución Ciudadana y al expresidente Correa, muy fuerte, muy leal, y habla del resto de la población que no necesariamente me parece es abiertamente opuesta a la Revolución Ciudadana o que es lo que se conoce como un anticorreísmo duro. Yo creo que hay un porcentaje de la población que es totalmente anti, digamos, Rafael Correa y Revolución Ciudadana, pero hay un porcentaje cada vez más grande que está en la mitad, que está buscando opciones, que está buscando un espacio distinto, que no lo encuentra, que no lo ha encontrado tampoco en Noboa. La votación de Novoa es 19% en la primera vuelta electoral, un poco más, 20-21, pero que en la segunda vuelta ha tenido que decantarse entre el correísmo, la Revolución Ciudadana y Noboa, y al igual ahora que cuando ganó el señor Lasso, han preferido el señor Noboa, no necesariamente por una adscripción ideológica, insisto, sino porque en un balotaje hay que tomar partido por uno de dos. Ese es otro de los desafíos del señor Noboa, tratar de mantener este respaldo ciudadano en los primeros meses, y creo que el tema de la seguridad va a ser ahí determinante.
El presidente Noboa está muy lejos de conseguir una mayoría en la Asamblea Nacional, 14% de los votos aproximadamente, usted me corregirá. Y este aspecto de legislar se muestra clave en Ecuador, ya ha sido una verdadera piedra en el zapato en gobiernos anteriores, llegando con leyes que terminan en un punto muerto. ¿Con qué formaciones podría él acercarse para intentar desbloquear esta situación? Le va a resultar difícil, efectivamente. El 40% de la legislatura ecuatoriana está en manos de la Revolución Ciudadana, entonces más fácil será para ellos juntar un partido más y tener la mayoría y gobernar la Asamblea Nacional que para el gobierno. Sin embargo, lo podrá hacer. Hay dos o tres agrupaciones con las que se podía acercar. Construye una agrupación emergente que no existía en términos electorales hasta hace muy poco tiempo, por la agrupación por la que fue candidato el ex candidato presidencial Fernando Villavicencio, trágicamente asesinado. Podría ser esa agrupación, eventualmente el Partido Social Cristiano, y negociar con 4 o 5 actores políticos más. Entonces, si la negociación es de entre más personas, de entre más grupos, se torna más complicado. A la Revolución Ciudadana le sería mucho más sencillo acercarse solamente al Partido Social Cristiano, por ejemplo, y capturar la mayoría legislativa. Ese es un desafío importantísimo que tiene el nuevo presidente, y me parece que, siendo un gobierno tan pequeño, en términos temporales me refiero, quizás la mejor opción es tomar las mejores decisiones sin necesidad de pasar por la Asamblea Nacional, porque en el Ecuador los presidentes tienen amplias facultades y bien podría generar muchas políticas públicas sin necesidad de un acuerdo legislativo. Daniel Noboa efectivamente ya tiene experiencia en el aparato legislativo. ¿Cómo puede jugar esto a su favor? Puede jugar a su favor, tuvo 2 años en la legislatura, pero tiene 35 años de edad y más allá de esa legislatura no ha tenido una experiencia. Yo creo que es un reto enorme para Daniel Noboa. Nunca pensó que iba a llegar a la presidencia. Fue una candidatura que no despegaba hasta casi el final de la primera vuelta, y yo creo que él ahora recién está dimensionando en el problema, por decir de alguna manera, enorme en el que se ha metido. Yo creo que ojalá él sea capaz de abrir sus espacios, de compartir el poder con sectores sociales, con sectores económicos diversos, que le den legitimidad, que le den representatividad, que le den un colchón ciudadano, porque él como tal no tiene un partido político, tiene 35 años y a los 35 años difícilmente uno puede ser estadista, más aún en un país que enfrenta un problema enorme que hemos señalado, el de la seguridad, un problema grave estructural como el del empleo, y a lo que hay que agregar un problema de un déficit fiscal importante, no un déficit tan complicado como el de los años 80 o inicios de los 90, pero sí un problema muy importante en la caja fiscal. ¿Cómo repercute la llegada de Daniel Noboa al poder en lo que se refiere al ámbito internacional? Por lo menos las relaciones con Colombia se muestran clave teniendo en cuenta que la frontera entre estos dos países están marcadas por el narcotráfico. Vimos que el asesino de Fernando Villavicencio era colombiano. Parece que hay un problema también ahí latente. ¿Cómo puede manejar él esta agenda a nivel internacional? Yo creo que debe partir por designar un canciller que conozca del campo, que haya sido un servidor internacional de carrera acá en el Ecuador, que mantenga una buena relación con Colombia. Ahora se ha mantenido una relación muy fluida. El embajador del Ecuador en Colombia me parece que ha hecho un gran trabajo, el embajador Ortiz. Yo esperaría que eso siga fluyendo. La relación con los Estados Unidos ha mejorado mucho en términos de intercambio, sobre todo por el tema de seguridad. En nuestro vecino del sur, el Perú, las relaciones se han mantenido bien, y se esperaría en términos generales que la línea que ha seguido en ese aspecto el gobierno del señor Moreno, luego el gobierno del señor Lazo, siga con el señor Noboa. En ese sentido, yo creo que no debería haber mayor variación en términos de cuál ha sido el comportamiento del Ecuador en el plano internacional. ¿Qué foto tenemos ahora de la política sudamericana, o más bien latinoamericana, con la llegada de Daniel Noboa al poder en Ecuador? ¿Qué panorama nos deja esto en lo que se refiere a las fuerzas, digamos, tradicionales de izquierda y derecha? Bueno, estas fuerzas de izquierda que se autodenominan progresistas han logrado remontar en muchos países, Brasil a la cabeza, por supuesto, el caso de AMLO en México, Boric en Chile, aunque con una posición algo distinta, el presidente Petro en Colombia, y el caso del Ecuador viene a ser un caso relativamente atípico, ¿no? Donde luego de más de 10 años de la salida de Rafael Correa no han sido capaces de volver a capturar el poder. Y me parece que en el caso del Ecuador al menos uno de los elementos claves es la ausencia de libertad para generar nuevos liderazgos dentro de la Revolución Ciudadana. Ese partido ha demostrado, esta es la segunda elección presidencial que pierde,
que una hegemonía tan marcada, tan cerrada desde el expresidente Correa, desafortunadamente no le hace bien a su organización política y los resultados están ahí, a la vista de la población. Santiago Basabe, profesor de Ciencia Política de Flaxo Ecuador y director de la Asociación Ecuatoriana de Ciencia Política, muchas gracias por haber estado con nosotros. Siempre un placer. Saludos a la audiencia. Gracias también a ustedes. Nosotros hacemos una pequeña pausa y ya continuamos aquí en Directo América de France 24.